Vamos a Lucas 4. Ahorita regresamos por acá. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Vamos a leer desde el 17. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar la libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Jesús estaba comenzando su ministerio y abrió el libro de la ley y Jesús dijo: el Espíritu me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas. El Evangelio y las buenas nuevas, Jesús lo escribió en ofrecer sanidad al quebrantado de corazón y libertad al quebrantado de corazón. ¿Conoces tú esas buenas nuevas? ¿Las conoces en tu vida como una experiencia real? ¿Es nuestra iglesia, es nuestro hogar, un lugar donde los jóvenes, las personas puedan encontrar sanidad y libertad? ¿O hemos sido permeados por la cultura? Jesús quiere ofrecernos sanidad y libertad. Su evangelio y sus buenas nuevas es dar sanidad y libertad. ¿Conoces tú este evangelio? ¿Conoces tú estas buenas nuevas? En tu corazón, no solamente en tu intelecto, en tu mente. El mundo necesita hoy este evangelio. Jesús dijo: estas señales os seguirán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mundo hoy está quebrantado. Las familias están destruidas. Divorcios, infidelidades, traiciones, abusos, abandonos. Y bueno fuera que esto fuera solamente fuera de la iglesia. Pero nosotros no estamos siendo la excepción. Marcos 13:12, Jesús dijo: los hijos se levantarán contra los padres. Los padres se levantarán contra los hijos, los hermanos contra los hermanos. Dice que se levantarán y hasta aún a la muerte se entregarán. La familia completamente destruida, cuando también la profecía señala que en el poder y el espíritu de Elías, los hijos se iban a volver hacia los padres y los padres hacia los hijos. Y la diferencia lo hace el evangelio y las buenas nuevas. La familia donde Dios sana al quebrantado de corazón. La familia donde Dios da libertad al quebrantado del corazón y vista a los ciegos, va a ser aquella familia en el poder y el espíritu de Elías para testificar en el poder de Cristo. Pero la señal también dice en el tiempo del fin que los hijos iban a estar contra los padres contra los hijos, entregarlos a la muerte, y el hermano contra el hermano. ¿Qué tipo de evangelio tienes tú? Dime qué tipo de evangelio tienes tú y yo sé qué tipo de familia, en cuál tipo de familia estás. Si tu evangelio son las buenas nuevas de Jesús, de obtener sanidad y libertad a todo lo que está partido y todo lo que está quebrantado, seremos entonces una luz. Y la luz que necesita cada ser humano, cada familia, cada persona abusada, cada persona quebrantada hoy en día. Si nuestras iglesias fuesen un lugar donde la gente encontrara sanidad y libertad, ¿cómo serían nuestras iglesias? ¿Cómo estarían? Es lo que el mundo necesita. El mundo sufre y donde más duele es cuando un cercano te ha dañado. Es cuando un cercano te ha traicionado. Es cuando un cercano te ha rechazado.
Cuando el hijo que fue educado por papá y mamá, que padre y mamá le dieron todo, lo cuidaron, se levanta contra los padres, ¿qué tipo de herida produce eso? Cuando los padres que deberían de proteger, deberían de cuidar, deberían de amar, abusan, se aprovechan de su poder y autoridad, desamparan a los hijos, ¿qué tipo de herida ocasiona eso en los hijos? Cuando los hermanos que crecieron juntos para tener un propósito de vida, que crecieron juntos para ir en el mismo camino y ahora hay problemas y ahora se están peleando, ¿qué tipo de heridas produce eso? El Evangelio de Jesús es práctico. En el Evangelio de Jesús necesitamos obtener sanidad y libertad. Y es mi deseo y mi oración que tú y yo podamos conocer a un Jesús que es real, que es una persona. Jesús dijo, las Escrituras que dan testimonio de mí. Cuando tú abres la palabra, al único que tienes que encontrar es a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tienes que encontrar a un Jesús que sufrió, que murió y que resucitó, mostrándote su amor, lo único que te puede atraer hacia Él. Las heridas te atraen hacia quien te abusó. El pecado te atrae hacia lo malo que hiciste y lo malo que te han hecho. Pero solo el amor de Cristo, tomando tus heridas, siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pagando por nuestros pecados, nos puede atraer hacia Él. Ese es el Evangelio. Jesús dijo en San Juan 12:32, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Has sido atraído por Dios? ¿Qué te atrae hoy? ¿Qué es lo que te atrae hoy? ¿Lo que te hicieron? ¿Cómo te miraron? ¿Cómo no te miraron? ¿Que sí te sonrieron? Lo que pasó hace un tiempo te sigue atrayendo y es lo que está corriendo en tu mente cada día. O puedes elevar tu vista y ver a Jesús levantado y ser atraído por su amor. El Evangelio atrae. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder que puede sanar tus heridas, hacerte libre por todos los resultados que tienes de tus heridas. Toda la rabia, todo el rencor, todo el resentimiento, toda la amargura. Y porque Él le da vista a los ciegos. Él al que anda en oscuridad le da luz. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad no es intelectual. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Dijo Jesús. Podemos estar abriendo la palabra, quizás sin encontrar ese Evangelio. Podemos estar abriendo la palabra, pero Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Y desde Génesis 3, cuando el hombre peca y se le da en Génesis 3:15 la esperanza, y Dios viene y los cubre con pieles de animales, desde ahí hay sangre, desde ahí hay dolor, desde ahí hay sacrificio, y el que lo carga es el Cordero. Y todo el Pentateuco está en las ceremonias, los ritos, todos los tipos y los que se iban a cumplir con los antitipos que señalaban al Cordero. Cuando Jesús en Lucas 24 se aparece a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, ellos dicen, es que creíamos que era el que iba a redimir a Israel. Y Jesús comienza a abrirle las Escrituras y luego se las vuelve a abrir cuando se encuentra con todos los discípulos. Y dice que Jesús abrió las Escrituras en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, y les explicó que era necesario que el Hijo del Hombre sufriese, padeciera, muriera y resucitara al tercer día. Las Escrituras dan testimonio de mí. El Pentateuco, los profetas, los salmos señalan al Cordero inmolado de Dios. Y en cuanto Jesús comienza su ministerio, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Jesús se encuentra con los discípulos. Y llega el momento en que dice San Juan 8:32, que por primera vez comenzó a hablarles claramente que era necesario, que el Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que sufrir y tenía que morir, y los discípulos no entendían y no creían. Y la inspiración dice que ni siquiera querían reflexionar en algo que ellos no querían entender.
porque no les convenía. Y Jesús comienza a hablar de sacrificio. Y luego a Jesús lo quisieron matar en varias ocasiones y la palabra dice, pero aún no había llegado la hora. Pero aún no se cumplía, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras que no se habían cumplido y por lo tanto Jesús no podía morir? ¿Cuál era la hora que no había llegado? Jesús, cuando comenzó su sufrimiento, cabalmente dijo, ha llegado la hora de la potestad de las tinieblas. El Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores, en manos de los judíos, en manos de los gentiles. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse en las Escrituras para que Jesús pudiese morir? Nosotros a veces proclamamos un evangelio de que Jesús murió y resucitó, pero nos falta algo. ¿Qué tenía que cumplirse antes de su muerte? Aproximadamente 360 profecías, donde nos dice que Jesús tenía que ser dejado solo y abandonado. Que Jesús, en el momento en que dice la palabra que comenzó a angustiarse y a entristecerse en gran manera, que Lucas 22 dice que estaba en agonía, sudando grandes gotas de sangre. En palabras de Jesús, Él dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Cuando más necesitaba a los suyos, lo dejaron solo y abandonado en el momento en que más les dijo, quédense y velen conmigo. No se duerman, velad y orad. La profecía tenía que cumplirse. Y la profecía también decía que un cercano iba a levantar el calcañar. Mi amigo, el que comía mi pan, con el que comunicaba los secretos íntimos, lo tenía que traicionar. Jesús tenía que ser traicionado por un cercano. Jesús fue vendido por el precio de un esclavo, siendo menospreciado, siendo desestimado, siendo rechazado. Todo esto tenía que cumplirse. Las Escrituras decían, y sobre mis vestiduras echaron ¿qué? Echaron suertes. Salmo 22, Salmo 69. Jesús tenía que ser desnudado para cumplir las profecías antes de poder morir. Las Escrituras decían que le iban a menear la cabeza, que iba a dar la barba, que lo iban a herir. Jesús tenía que ser abofeteado. Jesús tenía que ser flagelado, recibir abuso físico, escarnios, injurias, maldiciones, antes de poder morir. La profecía lo señalaba. ¿Por qué Jesús tenía que ser dejado solo y abandonado en el momento más difícil de su vida? ¿Por qué Jesús tenía que ser rechazado como cumplimiento de la profecía? ¿Por qué tenía que ser traicionado? ¿Por qué tenía que ser abusado físicamente, emocionalmente, verbalmente? Y tenía que ser desnudado. Y todo esto por hombres que tenían poder y autoridad sobre él. Porque ¿quién es el que abusa? El que tiene poder y autoridad. El que debería de cuidar, el que debería proteger, el que debería hacer justicia. Ese es el que abusa. Y luego en la cruz, nosotros hablamos una tarde de adicciones. El Salmo 69, 21, Jesús está colgando en la cruz, dice que le ofrecen vinagre mezclado con vino, pero ¿él qué? Pero él no lo probó. No podía permitir que un estupefaciente nublara su mente. En la hora más crítica de dolor físico, en la hora más crítica de abandono y dolor en su corazón y de rechazo, Jesús dijo no a proteger en mi propia fuerza mi dolor. No a proveer para mí mismo. Es el Padre el único que es el protector. Jesús estaba siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Y en la hora novena Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús tenía que pasar todo esto? Como plan, como parte del plan de la salvación. Jesús dijo, yo he venido a sanar al quebrantado el corazón.
Yo he venido a darle vista a los ciegos. Yo he venido a darle libertad a los quebrantados. La inspiración en el deseo a todas las gentes dice que cuando Jesús por primera vez le dijo a los discípulos que iba a sufrir y Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, protégete, evade tu dolor, muestra que eres el Hijo de Dios. Señor, ten compasión de ti. La inspiración dice que ese pensamiento era sugerido por Satanás. Y que cuando Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, Jesús le estaba dirigiendo esas palabras al enemigo y le decía, Satanás, no te interpongas entre Pedro y mi persona. Déjame hablar cara a cara con Pedro, que yo pueda revelarle el misterio de mi amor. ¿Cómo ama a Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se expresa en su sufrimiento. El amor de Dios se expresa en su sacrificio. Y cuando tú pierdes de vista su sacrificio y su sufrimiento, ¿qué es lo que estás perdiendo de vista? El misterio de la revelación del amor de Dios, que es lo único que te puede atraer a los pies de la cruz y decir, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Señor, tengo un corazón herido que estoy protegiendo con mentiras. Tengo un corazón herido que lo protejo con la rabia. Tengo un corazón herido que lo protejo hasta con religión. Ahorita vamos a ver en San Juan 4. Señor, necesito que tú me sanes y que tú me hagas libre. ¿Cuál es el evangelio que tú conoces? Jesús quería que una mujer samaritana conociese este evangelio. Y vamos a ver lo que él hizo con ella. Lo mismo que puede hacer con nosotros. Cómo Jesús puede cambiar tu historia. Cómo Jesús puede cambiar mi historia. San Juan, capítulo 4. Jesús dijo en los primeros versículos de San Juan 4, el versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era necesario qué? Pasar por Samaria. Nosotros hoy no sabemos qué es una necesidad. Nosotros decimos, yo necesito eso y si no me muero. Y estamos engañados, porque hay tantas cosas que ni necesitamos y por las cuales podemos vivir sin ellas. Pero Jesús sí dijo, me es necesario pasar por ¿dónde? Pasar por Samaria. Y los que saben de los mapas y esto, conocen muy bien que Jesús se tenía que desviar. Antes dice que Jesús iba ¿a dónde? Dejó de Judea y iba hacia Galilea. Si tuviéramos un mapa, Jesús se tenía que desviar de su camino. Pero era necesario ir ¿a dónde? Ir a Samaria. Así como hoy le es necesario a Jesús venir a Cochabamba o venir a Calacala, porque sabe que se va a encontrar con alguien que está herido. Porque sabe que se va a encontrar con alguien que necesita sanidad y libertad. Porque sabe que es necesario pasar por tu casa y por mi casa. Por tu familia y por nuestra familia. Entrar a tu corazón. Entrar a mi corazón. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba ¿cómo? Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba la heredad que Jacob dio a José. Y los judíos decían que eran hijos ¿de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué eran los samaritanos de los judíos? ¿Qué eran? Eran sus enemigos. ¿Pero qué más eran? Eran sus primos, eran sus familiares. Y ellos se quedaron con el pozo de Jacob. Versículo 7. Y vino una mujer, sigamos en el 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Jesús, Romanos 8:3 dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Hebreos 2:17 dice que le era preciso, que le era necesario ser en todo semejante a sus hermanos. Y ahí vemos un Jesús que tenía sed.
que estaba cansado. El Hijo de Dios con sed. El Hijo de Dios quien hizo el mar, los océanos, el agua. Ahora le iba a pedir agua a una mujer samaritana. Y era como la hora que, ¿cómo dicen sus Biblias? Sexta, el mediodía. Era el mediodía. Era el mediodía. ¿A qué hora se debe sacar el agua? ¿A qué horas es la costumbre de ir a sacar el agua? Cuando más sol hace. La costumbre era que las mujeres iban a sacar el agua. Y era cuando más sol hace. Era en la noche para que los agarrara la noche. Y la Biblia dice que en la noche solamente andan las bestias y las fieras del campo. O era en la mañana. ¿Cuántas mujeres encontró Jesús cuando llegó? ¿Cuántas mujeres encontró, a excepción de la mujer samaritana? ¿Cuántas mujeres aparte de ella encontró? Solamente una mujer. La historia nos va a ayudar a comprender claramente que la mujer quería estar sola. Que la mujer prefería no encontrarse con las otras damas cuando sacaban el agua. Y que me imagino que al sacar el agua conversaban y platicaban. Y sabes de esto, y sabes de lo otro. Y mira quién llegó a sacar agua. Esta mujer, lo más probable, es que quería estar sola. Lo más probable es que era una mujer rechazada, vacía, que necesitaba el evangelio real de Jesús, obtener sanidad y libertad. Una mujer quebrantada produce frutos de soledad. Una mujer quebrantada produce frutos de rechazo, de aislamiento. Ese es el evangelio, esa es la vida que a veces nosotros llevamos. Para no pelear prefiero andar solo. Para no sentir que me rechazan prefiero andar solo. Para no matar, no robar, pues me aíslo y así soy un santo. Cuando el hombre es social, el hombre fue creado para no estar solo, fue creado para amar. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres que son uno. Y Dios hizo al hombre y a la mujer, y cuando ellos son uno llegan los hijos, y ahora son papá, mamá, hijos que también deben de ser uno. Eso es por lo cual la familia debe de ser la imagen de Dios. La familia, papá, mamá e hijos, tres que son uno. La unidad en la familia brilla. La unidad en la familia es una luz que atrae a las familias destruidas y dicen, yo quiero ser uno como es en tu familia. Yo quiero tener los hijos que tú tienes. Yo quiero llevarme con tu pareja como tú te llevas con tu pareja. La mujer en la hora en que más hacía sol y probablemente nadie iba a estar, iba a sacar el agua. Jesús sabía y le era necesario ir a encontrar un corazón herido y quebrantado para sanarlo y restaurarlo. Siguiente versículo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Dame de beber. Yo voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando el padre quiere que los hijos confíen en él, ¿qué hace? Cuando la esposa quiere que el esposo confíe en él, ¿qué hace? Esta mujer era una mujer que no confiaba en nadie. Jesús lo sabía. Lo que va a compartir algunas frasecitas del deseo de todas las gentes está en el capítulo 19. ¿Ok? El Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. ¿Qué estaba buscando Jesús en esta mujer? Encontrar la llave. ¿Cómo abrir su corazón? Todo corazón herido está cerrado. Todo corazón herido está totalmente herido, encarcelado, enjaulado, no sé cómo le quieran decir. Y Jesús quería penetrar el corazón de esta mujer. Y con el tacto nacido del amor divino, no ofreció un favor. ¿Cómo está eso? Jesús quería desarrollar confianza en esta mujer. La confianza es lo que establece una relación entre dos personas. Si no, no hay relación. Como usted no tiene una relación en alguien es porque no confía. Jesús quería abrir el corazón de esta mujer
Y Jesús no le hizo un milagro. Jesús le pidió un favor. Aquí está la clave cómo se despierta la confianza. Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta ¿qué? Confianza. El papá hoy quiere que el hijo confíe y le dice, toma el carro y tengo toda la confianza en ti, haz lo que quieras. Eso es confianza. Estamos engañados en lo que hoy es confianza. Jesús le hizo un milagro, mira quién soy para que confíes en mí. O Jesús le dijo, el Hijo de Dios, el que hizo el agua, el que convirtió el agua en vino, pidiéndole agua a una mujer samaritana. La confianza despierta confianza. Muchas veces nuestros jóvenes no cambian, las personas no cambian, porque cuando caen y cuando fracasan, lo que menos hacemos es depositar confianza en ellos. Elena White dice que el respeto que un joven se tiene a sí mismo es proporcional a la confianza que depositamos en ellos. Pero nosotros decimos, no pueden ser los mismos, no pueden ser restaurados. Esta era una mujer pecadora. ¿Cómo le llaman hoy a una mujer que ha tenido 5 maridos? ¿A quién le pidió agua a Jesús? Y en San Juan 15, ¿qué dijeron los fariseos y los escribas? Con los publicanos, con los pecadores come, a ellos los recibe. Jesús sabe que la forma en que puede abrir tu corazón y mi corazón es pidiéndonos un favor, haciéndonos instrumentos. Lo que Él puede hacer y lo que los ángeles quisieran hacer, Dios ha sido misericordioso y nos ha dado la tarea a quienes, a cada uno de nosotros. Entonces la mujer samaritana, versículo 9, le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos. ¿Qué palabra está ahí? El trato. San Juan 4 es un capítulo del trato y de las relaciones humanas. De la que está rechazada y necesita ser tratada bien. De la que no confía y necesita generar confianza. De la que culturalmente los judíos y los samaritanos no se trataban. El trato es lo social. El trato es lo relacional. En el trato es donde la gente sufre. En el trato, dice el deseado a todas las gentes, página 16, párrafo 3, Cristo Jesús fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Conocía Jesús el trato que había recibido esta mujer? ¿Venía Jesús a experimentar el trato que probablemente está experimentando esta mujer por la vida que ella llevaba? ¿Podía Jesús comprender el trato que le daban los judíos a los samaritanos? Él fue tratado como nosotros merecíamos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría, ¿qué? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Una de las primeras mentiras de la mujer era que yo saco agua del pozo de Jacob. Yo saco el agua del pozo de Jacob y tú no. Su otra mentira era, no tienes con qué sacar el agua. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios no tiene cómo sacar el agua? Y la tercera mentira, ¿y el pozo es qué? Y el pozo es profundo. El pozo es hondo. ¿Cómo Dios va a sanar mis heridas? ¿Cómo Dios me va a quitar esta rabia que tengo años con ella? ¿Cómo Dios va a hacer para que eso que tengo, aunque tengo tantos años en la iglesia, no puedo vencer? El pozo es hondo y no tiene con qué sacarla. Y lo peor es que ¿qué era lo que ella tenía en la mano? ¿Qué era lo que ella sí tenía en la mano? Un cántaro.
Tú no tienes con qué sacar el agua y yo sí tengo un cántaro. ¿Cómo nos protegemos? Somos como Abraham, le queremos dar una ayudadita a Dios. Tanto personaje bíblico que quiso ayudarle a Dios a recibir agua viva y a sacarlo en las profundidades donde se encuentra. Yo sí estoy en el pozo de Jacob. Yo sí tengo el cántaro y tú no tienes con qué sacarla. Y el pozo es muy profundo. Y luego lo comparó ¿con quién? Con Jacob. Las palabras de Jesús comenzaban a despertar algo en ella. Dice la sierva del Señor que por lo menos lo comparó con Jacob. Y Jesús le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua viva, volverá ¿qué? A tener sed. Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Jesús le está diciendo a esta mujer, tú vienes aquí a sacar agua, tú tienes un problema más profundo que una sed física. Yo te puedo dar agua de vida. Tú puedes sacar agua, pero vas a volver a tener sed. Toda persona que está quebrantada, toda persona quebrantada que necesita libertad. ¿Y libertad de qué? Porque tu quebrantamiento ha producido rabia, porque tu quebrantamiento trae rencor, porque tu quebrantamiento trae amargura. Toda persona quebrantada que necesita sanidad y libertad, lo más probable es que tiene muchos métodos de sacar agua, pero siempre vuelve a tener sed. Esa es la mentira de Satanás. Y por eso se convierte en un ciclo. Y por eso se convierte en una esclavitud. ¿Cuántas personas hay? ¿A dónde vas tú a sacar agua? ¿A dónde vas tú a sacar agua para luego después descubrir que vuelves a tener sed? ¿A dónde estás yendo tú a tratar de obtener sanidad y libertad para luego comprender que sigue la herida? Para luego comprender que cuando recuerdas eso vuelve la rabia. Para luego comprender que cuando recuerdas eso viene la depresión y la tristeza. Jesús le dijo a esta mujer, yo te puedo dar algo más. El evangelio de Jesús es dar sanidad y libertad. Sanidad y libertad. Y es necesario que Él llegue a tu hogar. Es necesario que Él llegue a tu vida. Es necesario que Él llegue a Calacala y a Cochabamba. Versículo 14. Pero Jesús está haciendo un contraste. Tú vas a las drogas y crees que eres feliz y estás vacío y tienes sed. Cuando te sientes vacío te vas a la comida y cuando pasa el efecto de la comida otra vez tienes sed. Pero el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Será pleno, será completo, será con paz y gozo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí está la clave. El que ha obtenido sanidad y libertad es una fuente. Y la fuente solo vive para dar. La fuente solo no busca lo suyo. La fuente siempre tiene el centro en donde va hacia afuera, hacia los demás. No es algo que regresa, si no esa fuente se pudre, se estanca. Todo aquel que ha obtenido sanidad y libertad tiene que ser una fuente de agua viva. Todo aquel que obtiene sanidad y libertad se convierte en un misionero. Y lo único que va a predicar es lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios lo sanó, cómo Dios le dio libertad. Pero es triste que proclamamos a un Jesús que todavía no nos sana y no nos hace libres. Y por eso la gente dice, ¿y yo por qué voy a creer en eso? La mayoría de los jóvenes que vienen a mí y me dicen que no quieren ir a la iglesia, que ya no creen en esto, ¿qué dicen? Es que en la iglesia hablan de no pelear y siguen peleando. Es que mi papá predica, pero en la casa abusa a mi madre. Y mi madre habla de Jesús y no perdona. Todo aquel que recibe el agua de vida es una fuente. Es una fuente.
Es una fuente donde otros van a venir ¿a qué? A buscar esa agua de vida. Es una fuente donde otros van a venir y decir, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú que has llevado una vida tan cruel? ¿Y tú que te han abusado y te han tratado tanto? ¿Y por qué eres feliz y por qué tienes gozo? ¿Y por qué ya no te drogas? ¿Y por qué ya no tienes rabia? ¿Y por qué ya no eres amargado? ¿Y por qué ahora sí sonríes? Todo aquel que recibe el agua de Cristo es una fuente de agua viva. Pero el engaño es separarte de Jesús, hacerte el centro y cavar cisternas rotas. Y las cisternas rotas siempre te hacen volver a tener sed. Allí estaba Jesús, el Evangelio encarnado, el que ofrecía sanidad y libertad, el que estaba dándole un trato diferente a esta mujer. Versículo 15. La mujer le dice, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Dame esa agua. Ya no quiero tener sed. ¿Cuántos misioneros van a un lugar o viene una persona a la iglesia y dice, dame el agua, ya no quiero tener sed, dame esa agua? Y le damos una agua, pero le damos una agua superficial que no le ofrece sanidad y libertad. Hemos creído a veces que el bautismo tiene un hechizo, una cuestión mágica, que yo entro al bautismo herido por la depresión y salgo sin depresión. Jesús, el misionero más grande, el evangelista más grande, le dijeron, dame el agua. Y se la dio Jesús inmediatamente. Siguiente versículo. Ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Quién entiende esto? Señor, dame el agua. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. El deseo de todas las gentes, la página 157, dice, Jesús desvió entonces bruscamente la conversación. ¿Qué hizo Jesús? Cambió la conversación bruscamente. Antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Antes de que Jesús te pueda dar el agua de vida, tienes que reconocer todo lo que te está esclavizando y que te vuelve a dar sed jamás, y que te vuelve a dar sed otra vez, perdón. Tienes que reconocer todo lo que te está esclavizando. Tienes que reconocer todo lo que es tu centro. Tienes que reconocer todo lo que es una cisterna rota. Y también tienes que reconocer la herida. Porque Él no te va a dar un evangelio superficial. Él te va a dar un evangelio que te hace libre y que te da sanidad. Pero tú le tienes que dar el permiso. La mujer buscaba algo y no había entendido la profundidad de lo que Jesús le quería dar. Y Jesús tiene que tocar el tema que no le gustaba. Miren lo que dice en la inspiración. La respuesta de ella fue, no tengo marido. Dice la inspiración, esperaba sí evitar toda pregunta en ese sentido. Ella quería evitar ese tema. Ella no quería hablar de eso. Pero el Salvador continuó, bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. ¿Será que es posible que Jesús, para darnos sanidad y libertad, nos va a decir, ¿dónde está tu cisterna rota? ¿Dónde está donde tú vas a beber agua y te vuelve a dar sed?
¿Dónde está lo que tú has convertido en lo que te protege? En lo que te da amor, aceptación, en lo que te llena. Fuera de la voluntad de Dios, porque Él solamente es el centro. La mujer dijo, no tengo marido, porque toda mentira nos lleva a evitar y a proteger. Ella quería evitar este tema. El siguiente párrafo dice que ella tembló porque una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Cuáles son esas cosas de las que no te gusta hablar? ¿Cuáles son esas cosas que has esperado mantener siempre ocultas? ¿Cuáles son esas cosas y esos temas que tú quieres evitar? Jesús quería darle el agua de vida. Jesús quería darle su evangelio de sanidad y libertad. Pero Jesús tenía que tocarle ese tema. Y bruscamente cambió la conversación y le dijo, ¿dónde está tu marido? Llama a tu marido. No tengo marido, evitación. Y ahora Jesús estaba leyendo las páginas ocultas de su vida. ¿Quién es este que podía leer los secretos de su vida?, se preguntaba ella. Dice que su conciencia comenzaba a despertarse. El siguiente párrafo dice, no podía negar nada, pero trató de eludir toda mención. Y la inspiración dice, de un tema tan ingrato. ¿Cuál es el tema ingrato de tu vida? ¿Cuál es el tema que queremos ocultar? ¿Cuál es el tema que queremos evitar? Y en mi experiencia, hay dos cosas tan sencillas. A nadie le gusta hablar de lo que realmente le duele. Y la segunda, a nadie le gusta hablar de sus pecados secretos. Esta mujer estaba herida y esta mujer había pecado, había tenido frutos, tenía un patrón de comportamiento negativo. Porque ¿cuántos maridos había tenido? 5. Jesús tenía que tocarle lo que la estaba esclavizando. Jesús estaba tocando su patrón de comportamiento negativo, donde ella había sido herida y decía, el problema es el marido, y ahora quiero otro, y otro, y otro, y otro, y llegó al 5. Y ya el último que tenía ni siquiera era su marido. Estaba viviendo una vida abiertamente en pecado. Y muy probable por eso no quería, y muy probable era condenada, era juzgada y era rechazada por lo que ella había hecho. Y por eso quería andar sola. Y por eso prefería estar apartada. Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? Y Jesús nos va a decir lo mismo a nosotros. ¿Y dónde está tu hermano el que odias? ¿Y dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu pareja o tu expareja? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que hiciste hace mucho tiempo que tienes oculto y no lo has confesado y no lo has sanado? ¿O sigues con culpa y con vergüenza por eso? ¿Dónde está? Las páginas ocultas de su vida, los temas ingratos, Jesús los tenía que tocar. Palabras de vida del Gran Maestro. Tiene una cita que a ver si la podemos entender. Es la página 122 y 123. Debemos tener un conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué tenemos que tener? Un conocimiento de nosotros mismos. Un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. ¿Qué tengo que tener antes de poder encontrar perdón y paz? Un conocimiento cabal de mi persona que me lleve a la contrición. Y la última parte de este párrafo dice, debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Esta mujer, antes de poder recibir el agua de vida, necesitaba reconocer cuál era su verdadera condición.
Si no, no tengo necesidad del refugio. Nosotros decimos Emmanuel, Emmanuel y Jesús. ¿Qué significa Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tú hablas de Jesús y ni siquiera tienes la necesidad de ser transformado de tus pecados. Y dices, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios con nosotros solo el sábado y a las 11 de la mañana. O Dios contigo todo momento. Dios contigo en tu trabajo. Dios contigo con tus hijos. Dios contigo en tu herida. Dios contigo en lo que te esclaviza. Dios contigo en todo. Dios con nosotros, Emmanuel. Continúo leyendo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, no huiremos al refugio. Jesús no le podía dar agua de vida a esta mujer si ella no comprendía su peligro, si ella no comprendía su verdadera necesidad, si ella no se conocía cabalmente a sí misma y tenía una comprensión real de quién era ella. Y por eso lo primero que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es despertar nuestra conciencia y te muestra quién eres, y te muestra qué es lo que te duele, y te muestra qué es lo que te esclaviza. Decir que tienes un evangelio donde no permites que Jesús muestre eso en tu vida, no es el evangelio real. Jesús quiere darte sanidad y libertad. Y dice la última parte de esta cita, debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no vamos a desear curación. Porque el engaño es producir sentimientos y comportamientos donde no sienta el dolor. Producir sentimientos y comportamientos donde digo mi pasado está en el pasado, no tengo necesidad. Cuando todo lo que hago es simplemente una esclavitud hacia lo que sucedió. Es lo que me esclaviza. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación. Y las heridas solamente se pueden sentir a la luz de la cruz. Cuando Jesús toca tus heridas, Él está presente. Y Él tiene sus heridas también. Las heridas solo a la luz de la cruz. El que toca su pasado, el que excava en su pasado sin la cruz, termina peor. Termina con más mentiras y termina más destruido. Es posible que nosotros vivimos en un ciclo de perdón y pecado. Perdóname Dios por lo que sucedió. Y Dios me perdona, pero vuelvo a pecar y caer en lo mismo. Perdóname Dios por lo que sucedió. Perdóname Dios por la rabia y le llevo ese fruto negativo, pero vuelve a salir el fruto negativo. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? La Biblia dice, como el hombre piensa, Proverbios 23:7, así que, como el hombre piensa en su mente, en su corazón, así es él. Nosotros nos gusta que Dios haga un cambio superficial, pero no que limpie nuestro corazón. ¿Cuál era el problema de esta mujer y cuál es nuestro problema? Evangelismo, página 201, párrafo 6. Es solo trabajar en vano, arrancar hojas de un árbol vivo. Nosotros queremos quitar el fruto, arrancar las hojas. ¿Y esto es trabajar en qué? En vano. Las hojas reaparecerán. El hacha debe ser puesta a la raíz del árbol. Y entonces las hojas caerán para no volver más. Limpiad la fuente y las corrientes serán puras. Si el corazón es recto, vuestras palabras, vuestro vestido, vuestros actos serán rectos. Hay que trabajar con las hojas, con las ramas, con los frutos o desde la raíz. La raíz son los pensamientos. Son las mentiras que tú tienes por lo que el otro te hizo. Cuando tú crees que no vales por lo que el otro te hizo, por eso estás depresivo. Cuando tú crees que eres impotente por lo que el otro te hizo, por eso tienes rabia. Los pensamientos que tenemos, las raíces que tenemos, siguen vivas y el fruto va a volver a salir. Le llevas a Dios lo externo. Dios, perdóname por la rabia, pero no le dices a Dios, perdóname Dios, porque cuando tengo rabia creo que no valgo.
me protejo, creo que mis hijos no me respetan, creo que he perdido el control. Y tanta mentira que tenemos, que es lo que está produciendo esta rabia. David sí entendía cuál era el problema. Y por eso David escribió en el Salmo 139, 23 y 24, escudriña o qué, escudriña, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos. Y entonces sí muéstrame el fruto, entonces sí muéstrame cómo es mi camino. Escudriña, oh Dios, mi corazón. Muéstrame lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré jamás. Jesús tuvo un encuentro con esta mujer porque tenía que escudriñar su corazón. Tenía que mostrarle lo que ella no veía. También eso está en Job 34, 32 y Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de cuáles. Líbrame de los que me son ocultos. Era necesario que Jesús llegara a Samaria para escudriñar el corazón de esta mujer, para mostrarle lo oculto, para mostrarle lo que ella no veía, para que ella sintiera la verdadera necesidad y para poder ofrecerle sanidad y libertad. La historia continúa. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La inspiración dice en el capítulo 19, se va a todas las gentes, que la mujer le volvió a cambiar la conversación y se protegió con religión. Dice que Jesús le permitió en ese momento dirigir la conversación a donde ella quería. Así que ella le dijo, ¿y dónde es la verdadera adoración? ¿Es en este monte o es en aquel? ¿Cuántas veces creemos que la adoración es en el lugar? Cuando Jesús dijo, ¿qué le dijo Jesús? La hora viene ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros leemos esta historia en contexto, ¿cuál es la verdad de la que está hablando Jesús? ¿Quién es la verdad de la que está hablando Jesús? La mujer buscaba, su verdad era que ella tenía el cántaro, que ella podía sacar agua, que ella podía satisfacer las necesidades de su vida. Esa era su verdad. Y Jesús vino y le dijo, esa no es la verdad, tú estás en la mentira. ¿Cuál es la verdad? Saberme las 28 creencias de memoria. O que Jesús sea mi verdad y me ha hecho libre y me ha hecho sano. San Juan 12:32, el comentario, los que tienen Biblia de estudio, el comentario de San Juan 12:32 dice, el sacrificio y la expiación de Cristo es la verdad más grande en la cual deben de girar todas las otras verdades. Y si uno quita esta verdad del centro, todas las otras verdades se convierten en una carga. Porque el que obedece sin amor es una carga. Pero el que ve el amor revelado de Dios a través de su sacrificio va a obedecer. Va a obedecer y entonces todo lo que creemos y todas nuestras doctrinas son muy hermosas a la luz del Calvario. Entonces el sábado es el día en que me conecto con mi Creador, con mi sanador herido, que me ama y todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. En el contexto de esta historia, ¿cuál era la verdad que tenía que conocer esta mujer? ¿Cuál es la verdad que tú y yo tenemos que conocer? Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:7. ¿Quién? ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que tú conozcas de tu vida? La mujer le dice, esta conciencia, ese corazón herido, cerrado, se estaba abriendo, se estaba despertando. Sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué tipo de Mesías esperaba esta mujer? ¿Un militante?
¿Uno que iba a hacer milagros? ¿Uno que iba a venir a traer el día de venganza? ¿Qué tipo de Mesías esperaba esta mujer? ¿El Mesías qué va a hacer? Jesús le habla de la verdad, y en el contexto de que Jesús es la verdad y que esta mujer estaba engañada en sus cisternas rotas, ella dice, el Mesías va a declarar ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué Mesías veía ella? ¿Qué tipo de Mesías estaba esperando? ¿Un Mesías militante o un Mesías que le iba a declarar todo? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Versículo 28. Llegaron los discípulos y el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ahorita vamos a ver lo que dijo a los hombres. Jesús la había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaban el pecado de ella, no había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia que podía renovar el alma. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que con tanto tiempo estaban esperando? Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué vio esta mujer en Jesús? La verdad. El Mesías va a declarar todas las cosas. Y les voy a decir algo muy importante. La verdad se recibe en el corazón y no en la razón ni en el intelecto. Y les voy a decir por qué. Deseado de todas las gentes, página 419. La percepción y apreciación de la verdad, dijo Jesús, dependen menos de la mente que del corazón. ¿De qué depende percibir y apreciar la verdad? Depende menos de la mente que de qué, que del corazón. La verdad debe de ser recibida en el alma. Toda verdad exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción. Toda verdad exige el homenaje de la voluntad y quebranta el orgullo, porque toda verdad lo coloca solo a Él en el centro y te quita a ti del centro y quita todo lo que tú has convertido en tu centro como una cisterna rota. Pero ha de ser recibida por la obra de la gracia del corazón, en el corazón, y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. El que me adora tiene que adorarme en espíritu y en verdad. Si tú tienes una verdad que no te exige tu voluntad y quebranta tu orgullo, es una mentira. ¿Cuántos podemos estar sentados en la iglesia porque hemos recibido solo una verdad en la mente, en el intelecto, en la razón? Pero esa verdad necesita penetrar hasta lo más profundo de ¿qué? Hasta lo más profundo de nuestro corazón. Jesús tiene que tocar los temas que no nos gusta hablar. Cuando Jesús se reencuentra en San Juan 21, dice que por tercera vez con los discípulos, Jesús delante de todos los discípulos le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos? Era duro Jesús. Y más adelante le dice a Pedro, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y cuando lo querían hacer rey a la fuerza y fueron muchos de los que le seguían, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Y ustedes se quieren ir también? Jesús delante de los discípulos le tuvo que decir a Pedro, ¿me amas más que a estos? Y la segunda ocasión, ¿me amas? ¿Me amas?
¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? La única respuesta que tú puedes tener cuando te encuentras con la verdad. Tristeza, quebrantamiento, llorar amargamente. Dice que él se entristeció. Ya lo había hecho cuando Jesús lo miró. Cuando Jesús le dio una mirada de amor que penetró su corazón y le dolió. Porque Jesús le dio una mirada de perdón, a pesar de que él lo había negado y lo había traicionado. Miren lo que dice la inspiración, en el mismo contexto que estamos hablando acerca de Pedro. Este es el comentario bíblico adventista de Elena de White, el tomo 5, página 1126. Cristo puso a prueba a Pedro 3 veces después de su resurrección. Simón, hijo de Jonás, le dijo, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Miren el comentario de la inspiración. Esta pregunta que escudriñaba el corazón era necesaria en el caso de Pedro y es necesaria en nuestro caso. Esta pregunta que hacía, escudriñaba el corazón. Y era necesaria para Pedro y para nosotros. Sigo leyendo. La obra de la restauración nunca puede ser completa a menos que se llegue hasta las raíces del mal. Vez tras vez han sido cortadas las ramas, pero ha sido dejada la raíz de amargura que resurja y contamine a muchos. Debe llegarse hasta la profundidad misma del mal oculto. Los sentidos morales deben ser juzgados, y juzgados una y otra vez a la luz de la presencia divina. La vida diaria testificará si la obra es verdadera o no. La obra de restauración solo se puede completar cuando se llega hasta las raíces del mal y cuando hay una transformación real en nuestras vidas. Vez tras vez corto la rama, quito el fruto, pero permanecen las raíces. Y vuelve a surgir la raíz de amargura. Y vuelve a surgir la raíz de odio. Y vuelve a surgir la raíz de rencor. Y vuelve a surgir toda raíz que es una cisterna rota. Y contaminan a muchos. Y esta cita termina en una forma de escudriñamiento. Los sentidos morales tienen que ser juzgados una y otra vez a la luz de la cruz. ¿Te has encontrado con tu sanador herido que te muestra tus heridas? ¿Que te muestra lo que te está esclavizando? Vez tras vez han sido cortadas las ramas, dice la inspiración. Jesús, antes de irse, ¿qué dijo? Es necesario que yo me vaya. ¿Por qué era necesario que Él se fuese? Y Él dijo, porque voy a enviar ¿a quién? Voy a enviar al Consolador. Y Jesús dijo, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer Él? Convencerá de juicio, ¿verdad? Dijo otras cosas, de pecado y de justicia. Pero Jesús dijo que cuando el Consolador viniera, iba a tomar de Él. ¿Y qué iba a hacer el Consolador? Declarar todas las cosas. La mujer samaritana vio a Jesús y dijo, el Mesías nos va a declarar todas las cosas. Jesús se fue y dijo, voy a enviar al Consolador, y le puso 2 títulos al Espíritu Santo. El Consolador, ¿y qué más le puso? El Espíritu de verdad y Consolador. Y quiero que entendamos estos 2 títulos, ¿ok? Porque cuando sufro yo le digo a Dios, consuélame, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que me consuele. Pero es muy probable que tenemos un concepto errado de cómo Él nos va a consolar. Y para nosotros la consolación es el apapacho, es lo emocional. ¿Ok? El deseado a todas las gentes, el capítulo 73. Después de que Elena de White toma esta cita, miren lo que Dios nos reveló. Página 624, párrafo 3. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo? Definir y mantener la verdad.
Y si entendemos esta frase que viene a continuación, vamos a ver qué significa que Dios nos dé sanidad y libertad. Primero, ¿qué significa esa palabra? Primero, mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Y así llega a ser el Consolador. ¿Qué hace primero el Espíritu Santo para consolar? Mora en el corazón como Espíritu de verdad. ¿Puedes tener paz en la mentira? ¿Puedes tener consuelo en la mentira? Pero nosotros queremos que Él nos consuele sin sacar la mentira y sin poner su verdad. El Consolador es el Espíritu de verdad. Y primero, número uno, es una jerarquía, es un orden. Primero Él mora en el corazón como Espíritu de verdad y así es que llega a ser tu Consolador. Porque cuando tú has sido herido, tú dices, no valgo. Y Él tiene que aparecer y mostrarte a Jesús que te dice, tú eres acepto en el amado. Y eso es lo que te trae consolación. Tú dices, no puedo ser perdonado, no puedo ser aceptado. Soy sucio, no soy lo suficientemente bueno. El Espíritu Santo tiene que manifestarse, tomar de lo de Jesús en tu corazón como la verdad. Y te muestra su amor, que te puede limpiar y purificar. Y de esa manera hay consolación. Ya no necesito la cisterna rota. Ya no necesito el otro centro. Ya no necesito proveer para mí mismo. El Espíritu Santo primero mora como Espíritu de verdad y así consuela. Así que cuando tú quieres que el Señor te sane y te haga libre, Él te tiene que mostrar tu mentira, poner su verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La cita lo explica. Después de esto dice, hay consuelo y paz en la verdad, pero no puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla la mente, graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Era necesario que Jesús llegara a Samaria como el Mesías que declara todas las cosas y que así trae sanidad. ¿Y qué más trae? Y libertad. Terminamos la historia. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro. Qué importante que la Biblia nos da este detalle, ¿verdad? Con su cántaro sacaba el agua. Con su cántaro le dijo a Jesús, tú no tienes con qué sacar agua. La mujer entendió que ella ya no más era la fuente. La mujer entendió que ella ya no tenía que esperar a que los maridos la llenaran, a que los maridos la hicieran feliz, a que los maridos la apapacharan, a que los maridos fuesen el centro de ella para ella recibir todo de ellos. La mujer no le importó su cántaro. ¿Y qué hizo? Se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Sanidad y libertad. Quería andar sola para que no le recordaran sus cosas. Quería estar apartada porque se sentía rechazada. Probablemente era condenada y la miraban muy mal en esa ciudad. Pero ahora ella, lo que quiso ocultarle a Jesús, las páginas ocultas de su vida, lo que quería evitar, lo que era para ella un tema muy ingrato, sale a la ciudad y comparte y le dice a la gente todo lo que ella quería evitar, todo lo que era un tema ingrato para ella, todo lo que ella quería ocultar. Esto se llama sanidad y libertad. Cuando Dios te hace libre, y no importa qué es lo que tú recuerdas, ya no hay culpa y vergüenza. No importa cómo te miran los demás, tú eres libre. Y eres libre de decir, yo era así, yo era así, yo no sé qué pasó, pero el Señor me ha transformado. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Entonces, siguiente versículo. Salieron los de la ciudad y vinieron a él. Y luego ahí comienza a desarrollarse una conversación entre Jesús y los discípulos.
Porque Jesús sabía que ya había que cosechar y los discípulos todavía querían andar sembrando. Y nosotros, ¿qué estamos esperando? Tanta herida y tanta esclavitud en este mundo. Es el tiempo de la cosecha. Ya la gente tiene que conocer que Jesús sana, hace libre, que Él es el centro, que Él es la fuente y que Él restaura las relaciones, que Él restaura las familias. Y en el versículo 39, llegaron los samaritanos, muchos de ellos a aquella ciudad. ¿Y por qué creyeron? Creyeron en Él por la palabra de la mujer que testificaba diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué es lo único que va a permitir que la gente crea en Jesús? Cuando tú digas, me dijo todo lo que yo he hecho. No tengo miedo a mi pasado. No tengo miedo a mis heridas. No tengo que protegerme más a mí mismo. Jesús le dijo, el agua que yo te voy a dar te va a hacer de ti una fuente que brote ¿para qué? Para vida eterna. Y ahí estaba esta mujer, convertida en una fuente que estaba brotando para vida eterna. Creemos en ti. ¿Por qué palabra? Por la palabra de esta mujer. La palabra de Jesús encarnada en esa mujer que había sido hecha sana y libre y la gente creía en Él. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo para que nuestros hijos crean en Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo para que tus padres, tu familia, crean en Jesús? ¿Qué es lo que necesitan tus vecinos para que crean en Jesús? Que seas una fuente de agua viva. Que puedas decir, me dijo todas las cosas y soy libre y soy hecha sana. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, esos hombres decían a la mujer, ahora creemos no solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Cuando tú obtengas sanidad y libertad, vas a ser uno de los misioneros más eficaces, porque te conviertes en una fuente de agua viva. Y los demás van a creer por tu palabra. Los demás van a creer por tu testimonio, por cómo has cambiado, por cómo eres libre, por cómo Dios te ha sanado. Y los demás solamente van a ver en ti la cruz. Los demás solamente van a ver en ti a Jesús. Y van a ir a Él y van a decir, creíamos por la mujer, pero ahora creemos en ti. ¿Qué es lo que tú necesitas obtener sanidad y libertad? ¿Qué necesitas para ser misionero? ¿Cuántos estudios bíblicos recibió esta mujer para ser misionera? ¿Ah? ¿Cuánta verdad intelectual y teoría recibió? Y lo voy a decir con inspiración. El último párrafo de este capítulo. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Una fe, ¿cómo le llama? Práctica, es viva, es real, es un hecho. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Yo no sé si tú has entendido esto. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe el agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. Todo verdadero discípulo nace como misionero. Todo aquel que recibe, da. Cuando los demás vean que te has quitado del centro, que has dejado de ser la víctima y que ahora eres una fuente que solo da, que solo ama, que solo perdona, y ven a Jesús en ti, va a nacer en ellos la necesidad de un Salvador. ¿Qué tipo de Mesías, qué tipo de evangelio tienes tú? El evangelio de Jesús es dar sanidad y libertad. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ya no me importa el pozo,
Ya no me importa el cántaro. Ya no me importa que el pozo sea muy profundo. Lo único que puedo hacer es salir corriendo y decirle a la gente, me ha dicho todo lo que yo he hecho. No podemos ministrar a otros a menos de que Jesús primero nos dé sanidad y libertad. Si no, solamente vamos a dar teoría, solamente vamos a dar información. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Es necesario que Jesús llegue a tu hogar. Que Jesús te muestre las heridas para que sientas necesidad de sanidad. Que Jesús te muestre tu cántaro, lo que tú crees que te protege, tu cisterna rota, para que Él pueda traer libertad en tu vida. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él ya cargó con tus heridas. Él ya pagó por tus pecados. Él ya pagó el castigo para que recibas paz. Él ya se hizo maldición para que recibas bendición. Él ya se hizo pecado para que recibas su justicia. Pero hay que caer ante la cruz. Jesús va a llegar y nos encuentra en donde estamos. Esta mujer la encontró en su soledad, la encontró en su rechazo. Ahí en tu herida es donde Jesús te va a encontrar. Es mi deseo y mi oración que puedas encarnar en tu vida que Cristo, el Evangelio real, que Cristo, la esperanza de la gloria, esté en tu vida y en tu corazón. Entonces tus hijos volverán al Señor. Entonces tus hijos van a querer a la iglesia. Entonces tus vecinos, cuando escuchen de ti cómo Dios te ha sanado y te ha hecho libre, van a querer ir a conocer a ese Jesús que declara todas las cosas. La iglesia de hoy, no importa en qué lugar está, no importa qué iglesia sea, necesita ser un refugio donde la gente reciba sanidad y libertad. Y tú y yo los tenemos que atraer con nuestro testimonio. Ese es el poder de Dios para salvación. La gente no quiere ideas, la gente no quiere ya religión ni doctrina. La gente quiere un lugar donde pueda entrar y pueda recibir sanidad y libertad. Y tú y yo tenemos que experimentar eso en nuestra vida y ser esa agua de vida. Que Dios los bendiga.